De YouTube Nelter de la Cruz, no se les olviden su like, aquí abajo la campanita, suscríbanse, púchenle. Gracias, gente bonita que nos está apoyando, compartiendo estos extractos de videos de la conferencia del presidente. Pues dice que el periodista que aquí atribuye sobre la actitud de estos miserables artistas que están molestos porque ya no hay chayote. Pues sí, había de CONACYT, se desviaban millones y millones de pesos para que vivieran como reyes los hijos de la Chilindrina. Todo, usted lo mencionaba, el tema minero en el estado de Guerrero, pues son muy conservadores a cielo abierto, entonces han depredado cerros y no se ha visto estas posturas. Y si no cree o considera que puede ser una estrategia como la que se detectó del Partido Verde de contratar personas o personajes de redes sociales para hacer este tipo de campañas. Es una campaña en contra, porque son muy conservadores, son fifís. Ahora están convocando a una marcha, creo que para el día 3 van a ir de blanco, aquí. ¿Quién convoca? Un escritor que se llama Martín Moreno, que es el más leído de estos sectores de clase media. ¿Qué escribe Martín Moreno? Y vende muchísimo. Escribe todo aquello que es contrario a los intereses del pueblo. Cuestiona al general Cárdenas, desde luego a todos los dirigentes populares. Pero eso complace a ese sector. Él está convocando a esta marcha. Entonces, es todo un pensamiento muy conservador, y esto antes ni siquiera se sabía. Ahora hay esta polémica que es muy importante, pues para que tengamos más capacidad de análisis, de reflexión, tengamos también más información, que no haya manipulación, porque antes pues los medios de información eran los que formaban opinión pública. Yo siempre voy a estar recordando, y ofrezco disculpa por repetirme, pero es mi trabajo informar, orientar, concientizar. Yo siempre voy a estar recordando que el ideólogo más importante del conservadurismo en el siglo XIX, Lucas Alamán, que es el que anima a Santana a que regrese después de la tragedia, después de que nos quitaron más de la mitad del territorio y Santana se va al exilio. Él escribe y le dice: venga, regrese, le necesitamos. Ya Santana había estado en 10 ocasiones en la presidencia. México, como lo escribió el maestro González Pedrer, era país de un solo hombre.
Y una de las cosas que le dice en su carta Lucas Alamán a Santana es: no tenga ninguna preocupación, nosotros manejamos los periódicos en México, los periódicos de la capital y los periódicos en los estados más importantes, y nosotros decidimos sobre, no dice opinión pública, utiliza la palabra la opinión general. Nosotros formamos a la opinión general a través de los medios, y en efecto empieza una campaña en favor del regreso de Santana, y desde que llega a Veracruz hasta que se traslada a la Ciudad de México, en todo el camino es aclamado. Estamos hablando de 1852. Entonces, ¿cómo el conservadurismo, con el control de los periódicos, dominaba? Eso es antes de Hitler, de Goebbels, que decía que una mentira que se convierte, una mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Antes de la propaganda hitleriana. Bueno, pues eso en México se mantuvo durante mucho tiempo, y en el mundo. Por eso estamos viviendo un momento importantísimo en la historia. Porfirio Díaz tenía un periódico que se llamaba El Imparcial. Ya estaban los escritores más famosos, intelectuales de la época, intelectuales orgánicos, y con ese periódico manipuló muchísimo, porque además llegó a tener ese periódico tanta aceptación que alcanzaba tirajes de 120,000 ejemplares diarios en ese entonces, cuando en México habían 15 millones de habitantes y 96% de analfabetismo. Y con ese periódico, y luego con otro que se llamaba El Debate, mantuvo el control. Y luego con la revolución lo mismo, pasó igual. Control de los medios hasta nuestros días. Pero llegó a ser tanto el poder de los medios, su capacidad de manipulación, que llegaron a imponer presidente de México con lo mediático. A nosotros nos trataron de destruir. Nos robaron la presidencia en el 2006, y además de eso, la campaña en contra era para que dejáramos de existir políticamente. Nada más que somos muchos, millones. Por eso estamos viviendo, repito, un momento extraordinario. Mujeres, hombres libres, conscientes, que nunca perdieron
la fe en la causa que se defendía y seguimos adelante. Y en política, como decía Maquiavelo, es virtud y fortuna. No solo era imaginación y talento y trabajo, suerte. Tuvimos suerte, porque después del fraude del 2006, el 7, el 8, 2007, 2008 fueron años durísimos de linchamiento público. He hablado de eso en otras ocasiones. ¿A qué me dediqué? A recorrer los pueblos de México. Y eso nos ayudó mucho, porque el mismo Calderón, cuando le preguntaban por mí, decía, ahí anda, puebleando, se reúne con 15, con 20, con 30 gentes. Me dieron por muerto, políticamente hablando, y nos dejaron. Tuvimos suerte y seguimos adelante. Y se logró la transformación. Por eso no podemos nosotros dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Y hasta ofrecemos disculpa a nuestros adversarios, a los integrantes del bloque conservador, pero que nos entiendan, no somos iguales. Yo no estoy pensando en que México sea como Canadá, no. Yo estoy muy orgulloso de México y de su pueblo. Y de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que es México. Gracias a esas culturas hemos salido adelante y hemos enfrentado todas las adversidades. Por las culturas hemos enfrentado epidemias, hambrunas, inundaciones, temblores, malos gobiernos, la peste de la corrupción. ¿Por qué resistimos? ¿Por qué no pudieron destruir por completo a México? Vaya que en este periodo neoliberal se esmeraron en saquear al país. Es el periodo de más saqueo en la historia de México. En 36 años saquearon más que en 3 siglos de dominación colonial. Cuando íbamos a entrar, me dijo un alto, muy alto político o de mucha jerarquía, ¿cómo le va a hacer? Y le digo, pues con lo que nos dejaron, porque no alcanzaron a llevárselo todo, con eso vamos a salir. Y así estamos saliendo. No alcanzaron a privatizar el petróleo por completo, no les dio tiempo. Lo mismo la industria eléctrica, no alcanzaron a entregar todas las minas. Sonó la campana, la alarma, y a cambiar el régimen de corrupción y a iniciar una etapa nueva. Y esto nos conviene a todos. ¿Cómo se iba a enfrentar una pandemia con un régimen corrupto como el que imperaba? ¿Qué hubiese pasado?
hubiesen habido vacunas para todos, se hubiese vacunado a todo el pueblo. Si ellos son partidarios de cobrarlo todo, de cobrar la educación, de cobrar la salud, porque para ellos la educación pública es populismo, la salud para el que no tiene seguridad social es también populismo. Porque esa es la mentalidad conservadora. Entonces ahí vamos, poco a poco, y eso es lo que puedo comentarte. Y qué bien que estamos en estos tiempos de transformación y al mismo tiempo y a la vez confrontando ideas, y que lo estemos haciendo de manera pacífica, no pasa de insultos. Presidente, en otro tema, si bien el lunes fijó una postura